Bueno, en estos 2 días hemos conversado sobre muchas cosas y hemos notado que tenemos una audiencia muy diversa. Tenemos abogados, tenemos informáticos, tenemos escritores, tenemos mucha gente del mundo creativo y algunos saben cosas que hemos dicho o que vamos a decir y les parecerán muy obvias, pero como dijimos ayer, para otros no tanto. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación es recoger algunas de esas ideas clave, de esas ideas importantes que debemos tener en el sector creativo y cultural, y vamos a tratar de decirlas en términos muy sencillos. ¿Esto por qué? Porque si están aquí es porque les interesa vivir de su trabajo creativo, ¿no? Pues sí, obvio. Entonces, algo de lo que hemos repetido mucho en estos 2 días, por favor, es que, la siguiente, por favor, nos quedamos ayer, en nuestro capítulo de ayer, nos quedamos con este mensaje, ¿no? Como que los creadores no solo viven de los aplausos, sino que quieren vivir de sus creaciones. Y para algunos eso es muy obvio, pero para otros, de nuevo, no tanto. Entonces no está de más repetirlo una y otra vez y todas las veces que sean necesarias. Además de puntualizar y definir el, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque hay mucho humo. Eso lo hablábamos también en nuestras reuniones de estos días. A veces la persona que no es abogada está un poco perdida. Sí, ¿verdad? Hola, Maribel era, ¿verdad? Hola Maribel, que es informática, está aquí porque quiere aprender, bueno, ¿y cómo protejo cosas? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo de esto? Entonces, vamos a dar 5 ideas sencillitas. Y ojo que esto es mucho más profundo de lo que vamos a decir acá. Pero vamos a ir esbozando algunos datos a partir de 5 ideas básicas, sencillitas. La primera, los abogados somos muy especiales, eso es verdad. Nos gusta el derecho, nos encanta, pero todos deberíamos saber derecho, en la medida en que nos afecta o nos beneficia. Entonces, el primer consejo del que vamos a hablar es conocer nuestros derechos. Y no hay que volverse abogado, y probablemente en el intento nos vamos a perder, pero lo primero es que por eso estamos aquí, porque queremos conocer nuestros derechos. Lo segundo, para conocer los derechos hay que conocer las instituciones y la normativa aplicable. Con peras y manzanas decimos en Chile, en sencillito, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿A quién busco? ¿Pero cómo? ¿Cuánto cuesta? Para eso está el stand de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, por si acaso. ¿Ok? ¿Ya fueron? Maravilloso. Entonces saben más que yo a estas alturas, ¿bien? Otra cosa, y esto es una cosa como interna, tener claro el valor del trabajo. Vamos a hablar profundamente sobre eso, yo creo, pero aquí yo no sé si aquí en Colombia existe esta frase que dice, no, es que esto yo lo hago por amor al arte. Lamentablemente existe, y sí, uno ama lo que hace, yo amo el derecho, yo amo, pero con amor no se pagan las cuentas, ¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. Además hay que conocer algunas cosas muy básicas. Ya les dije, no hay que volverse abogado, eso de ser abogado es muy aburrido, les cuento, a veces, ¿ya? Pero hay que conocer algunos aspectos básicos para poder negociar, o por lo menos para poder tomar decisiones conscientes, para poder entender más o menos lo que el abogado les va a explicar o lo que la otra parte les va a proponer. Entonces, hoy veo menos abogados que ayer, sospecho, de hecho, porque todos hacen así como sí, o sea que no son abogados. ¿Ya? Y por último, el quinto, vamos a seguir esbozando, pero cuidado con los grises, cuidado con el humo. Y me encantó la presentación de Ana Carolina, que no sé dónde está, porque algunas cosas iba a mencionar sobre eso y ya me abonó el camino otra vez. ¿Bien? Hay mucho humo, especialmente en el mundo digital. Entonces, tenemos que capacitarnos, como estamos haciendo hoy, para estar atentos, ¿no?, al humo. Siguiente, por favor. Entonces, hemos dicho que sí, bueno, que no se puede vivir por amor al arte solamente. Lo amamos, nos gusta, nos hace felices, nos motiva, nos impulsa, nos mueve, pero hay una tendencia a creer, y tenemos que acabar con esa tendencia,
que las industrias creativas y culturales, bueno, son eso, somos gente cool, que hace cosas lindas para entretener a otros, y esas cosas no valen. Pero resulta que no es así. Y tanto no es así que esas mismas industrias se caracterizan porque generan valor económico, en la medida en que estemos conscientes de ello y aprovechemos los incentivos que hay para eso, ¿bien? Y crean valor cultural. O sea, no es que son unos, no sé si está bien usar el término, no me están grabando, ¿verdad? No es que somos unos hippies que andan por ahí, ay sí, te voy a hacer feliz y ya. Esta gente también vive de algo, ¿no? Entonces, hay que formalizarse. Entonces, parte de esta primera parte, vaya la redundancia, es que hay que formalizar el trabajo, darle valor y aprovechar los incentivos. Siguiente, por favor. De hecho, esto es una industria, ¿bien? Que tiene que percibirse como una que genera riqueza, que genera empleo, que genera eso que a otros se entretiene, hace felices, y por tanto eso tiene que valer, ¿ya? Siguiente, por favor. De hecho, yo no sé si lo sabían, pero esa industria, que todos miran así como que, ay, qué lindos que son, es tan importante que hasta la UNESCO se ha preocupado por definirla. Las industrias creativas y culturales representan sectores, y probablemente ahí estamos, ese es el punto de encuentro entre varios de nosotros, ¿no? Creación, producción, comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, y aquí aterrizamos, generalmente protegidos por el derecho de autor. Y claro, como esto es intangible, no todos están conscientes del valor de su trabajo. Yo me acuerdo de que yo antes publicaba y hubiese pagado porque me invitaran a publicar en ciertos lugares donde publiqué. De verdad, era tanta mis ganas que yo hubiese pagado por publicar. Pregúntenme ahora. Pregúntenme ahora que me paguen. O sea, algunas cosas sí que las hago por amor al arte y por amor al derecho, sin duda, pero el trabajo requiere de cierto esfuerzo, dedicación. Si ella mira así como que sí, ¿hasta cuándo, verdad? Estoy de acuerdo contigo. Bien, entonces, por eso, esto hay que entenderlo. Como decíamos ayer, todo esto hay que entenderlo para darle valor, para ponerlo en su lugar, para aprovechar los recursos. Hay que entender en dónde estamos. Entonces, nuestra primera buena práctica tiene que ser conocer nuestros derechos. Así que les felicito por estar aquí, porque le decía ayer al doctor Julián, yo nunca había visto una audiencia tan grande para escuchar sobre derecho de autor. De verdad que no. Y he viajado por muchos lugares y nunca había visto tanta gente junta queriendo aprender sobre derecho de autor. Eso ya es un logro en sí mismo y me encanta. Entonces, ¿por qué hay que conocer los derechos? Porque para poder tomar decisiones y gestionar, debemos conocer qué es lo que vamos a gestionar. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ayer lo mencionaba Julián, Ricardo Antequera, autor venezolano, vamos a partir así por lo general, definía a la propiedad intelectual como un espacio jurídico, un espacio medio difuso para algunos, porque vimos no todos son abogados, ¿verdad? No, bien. Entonces, ¿qué significa esto? Es como un gran área, una gran área, donde tenemos diversos compartimientos y cada uno de ellos tiene una finalidad. Hoy nos convoca el derecho de autor, pero probablemente ustedes tienen otras cosas intangibles que proteger. Entonces vamos a hacer este pequeño pasito general para que vayan pensando, uy, y eso valía plata. ¿Ok? Pensamos en eso. Entonces, ¿qué encontramos en ese espacio? Encontramos sistemas jurídicos que buscan proteger bienes inmateriales de diversos órdenes. Todos saben diferenciar, a ver si le dedicamos tiempo a esto, todos saben diferenciar entre una obra, una marca y una invención, ¿sí? Con la señal de costumbre, porque ahora no sé. ¿Quiénes? Ah, me encanta, Julián, que lo sepas, gracias. Pero los que no levantaron la mano voy a asumir que no. ¿Ven? Entonces por eso yo pregunto, soy profe. En un minuto, en sencillito, ¿cuál es la diferencia entre estos regímenes? Y piensen si ustedes tienen algo. Esta botella. Esta botella, vamos a suponer que tiene
esto que dice Filbo y este dibujito que identifica este producto en el mercado. Esto tiene una información que a mí me permite llegar al supermercado y decidir si me lo llevo o no me lo llevo, ¿ya? Eso es una marca, ¿ok? El derecho de autor protege otro tipo de cosas, protege seguramente mucho del trabajo que ustedes hacen, que también viene del intelecto humano, pero que se manifiesta a través de obras artísticas, a través de obras literarias. Entonces no es lo mismo que yo le pegue un papelito con información a esta botella a las notas que están tomando por allá o el discurso que estoy dando por acá. Así que existen regímenes jurídicos diferenciados. Pero muchas veces, como no somos abogados, decimos voy a montar mi empresita creativa y voy a usar este dibujito y voy a buscar un diseñador que me haga un logo y que se vea bonito y que tenga muchos colores y no lo registro. Y resulta que ese loguito con dibujito, con muchos colores, tiene que registrarse para poder generar beneficios económicos y derechos. A diferencia de lo que ocurre en el derecho de autor, que el derecho de autor nace con la creación de la obra original. ¿Bien? Las invenciones son las que me faltan. En términos muy simples, tienen que ver con la solución de un problema técnico. También ciertos procedimientos que requieren cierta altura inventiva. ¿Qué significa esto? En español vamos a pensar en aparatos, por ejemplo, que nos ayudan a hacer nuestra vida más feliz. Entonces no es lo mismo el dibujito que la obra o la canción que tienen estas aspiradoras que limpian la casa y se conocen la ruta y se devuelven, ¿sí? No es lo mismo, son regímenes jurídicos distintos. Y hay otros más, pero esos son los más básicos. Entonces, cuando uno entiende eso, entiende cuál es su lugar en el mundo y qué es lo que tiene que proteger porque vale plata, ¿ya? Como los programas de computación, que una vez que los creas, también son protegidos por el derecho de autor. Siguiente, por favor. Entonces, como ven, es un espacio un poco confuso porque entran muchas cosas. Estamos unidos aquí abogados, no sé, arquitectos, diseñadores, ingenieros, etcétera, porque cada uno tiene un espacito ahí, o puede tener un espacito ahí. Siguiente, por favor. Entonces, conocer estos regímenes es importante porque a lo mejor hoy piensan que no tienen algo, pero después podrían tenerlo. A lo mejor hoy no tienen la marca, pero sabiendo ya lo que es, dicen, ¿y si me registro una marca? Yo tengo una, por cierto. Se llama República Robot. Y es sobre un podcast de Derecho y Tecnología. No es publicidad, es un ejemplo, ¿ya? Entonces, si ustedes, por acá estaba Paola, ¿verdad? Paola, que tiene un podcast. Paola, ¿ya registraste tu marca? Ah, excelente. Bien, porque Paola es abogada. Entonces ya hizo la tarea, ¿bien? Pero aquí, por ejemplo, alguien puede tener esta misma idea y tiene que ver, bueno, ¿y qué hago? Tengo este dibujito, tengo los capítulos, ¿cómo hago, ya? Entonces, esto hay que saberlo. Pero hay otra información que está también en los grises, que se llama secretos. Los secretos comerciales, secretos empresariales, ¿bien? Esos entran en una zona gris que dicen que es y no es propiedad intelectual. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero para los que no son abogados lo que interesa saber es que esa información también tiene valor económico, bien porque me la callo, o bien porque, no sé, de repente la quiero compartir con otro, pero tengo que tomar ciertos resguardos, por ejemplo, con trabajadores, etcétera, o desde otro punto de vista, un saber hacer que yo voy a licenciar o a contratar con otro para que haga las cosas como las sé hacer yo. Entonces, esto hay que saberlo porque de repente hay algo ahí que no están aprovechando. ¿Bien? Siguiente. Entonces, dentro de este espacio, el que más nos interesa es el derecho de autor, por la feria que nos convoca. ¿Bien? Siguiente. Y ya hemos dicho en estos 2 días que es tan, pero tan importante que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y patrimoniales que se han hablado mucho acá. Muy bien, que nos corresponden por nuestras producciones que pueden ser de distintos caracteres, científicos, literarios o artísticos, de los que seamos autores. Dicen los profesores de Derecho Civil y Derecho de Autor que el autor es el que tiene el derecho originario, que nace en él, y después puede hacer otras cosas.
Bien, después puedes, como decía Ana Carolina, suscribir licencias, autorizaciones, contratos, que eso en castellano puede implicar ganar plata, ¿ya? Siguiente. Entonces, ya hemos dicho muchas veces este concepto, y este concepto se traduce en facultades morales y patrimoniales. Ayer yo les dije, soy profe, voy a hacer preguntas. Ayer yo dije lo que eran los derechos morales con una analogía, para entender que son perpetuos. Alguien que esté por aquí, que vino ayer, y he visto varias caras, tú viniste ayer, él vino ayer, ella vino ayer, ya, sí, que era como que, muy bien, como la impronta personal, la personalidad que se traslada y por eso se protege, especialmente son perpetuos, por utilizar algo como muy gráfico y muy físico. Para los que no vinieron ayer, que es como una especie de cordón umbilical que une al autor con su obra, pero no se rompe. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que en las negociaciones, si hay cosas que son irrenunciables, son irrenunciables. Y hay que saberlo. Porque si les quieren decir lo contrario, no, este derecho es irrenunciable. Y no hay que ser abogado para saber eso, al menos los que vinieron hoy acá, ¿ya? O los que vayan a la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Siguiente, por favor. Entonces, en Colombia, vamos a hablar en los términos que corresponde, otra cosa importante de saber es que, como habíamos dicho, ese derecho nace con el acto de creación de una obra original y no se requiere de formalidades ni registros, y normalmente esto es así en varios países. Pero como abogados les tenemos que decir que obviamente el registro es valioso, es importante, es recomendable y más que recomendable. Julián lo decía ayer con un ejemplo muy, muy básico. Es que después vienen y dicen, es que fulano me robó la idea. Y esto yo siempre lo explico con un ejemplo de verdad muy hiper sencillo. ¿Alguna vez les pasó en su vida estudiantil que estudiaron mucho para una prueba y después llegó el fulano que no estudió nada y les preguntó, ¿y el fulano cuál es la nota máxima aquí? ¿10? Y el fulano sacó 10 y ustedes sacaron 5 y después sacó, ¡ah! Pero si fui yo lo que le dijo, y yo saqué 5 y yo saco 10, da como rabia, ¿no? Te queda ahí. Entonces, hay que protegerse. Hay que proteger las ideas, pero la forma en la que se expresan esas ideas, porque las ideas como una cosa abstracta no son protegidas. Siguiente, por favor. Entonces, ya hablamos de las facultades morales, que implican ese reconocimiento de la personalidad del autor en lo creado, que son perpetuas, que son irrenunciables, y las que más nos interesan a los efectos contractuales, patrimoniales, que no nos vamos a poner muy conceptuales, porque de hecho para eso ya tienen a Lira y Bongo que les explican los distintos derechos que hay, pero lo que interesa saber es que esas son las que permiten la explotación económica de la obra, ¿bien? Lo vamos a decir así a grandes rasgos, y obtener beneficio por ello. Siguiente, por favor. Pero nuestro derecho entonces recae sobre obras, del que estamos hablando, que es el derecho de autor. Y esas obras tienen que ser originales, tienen que ser una creación nuestra, una creación humana. No se protegen las ideas deben expresarse, es decir, que uno tiene que llegar con una cosa concreta, ¿bien? Y tiene que hacer una especie de búsqueda previa, no sé, como para ir ganando, adelantando pasos. Siguiente, por favor. Hemos dicho muchas veces también que se protege, y esto es importante en relación con los debates de los que estamos hablando a propósito de estos 2 días. Si estamos hablando de que el derecho de autor está ahí en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son para humanos. ¿Ok? Entonces, se protege a ese, en principio, como regla general, al titular originario donde nace el derecho, que es el autor. Y lamentablemente esa respuesta no le gusta mucho a los macacos y a los robots de los que hemos estado hablando en estos 2 días, ¿bien? Porque necesitamos una persona natural o varias que creen una obra. Entonces, quienes se sienten creadores digitales, ya lo decíamos ayer, hoy tenemos gente que crea cosas en el mundo digital o que utiliza aplicaciones. Entonces, quienes se sienten creadores digitales, bueno,
díganos cómo, qué, y a ver si les creen los de la dirección. Yo soy profe, yo les creo. O sea, yo creo, y esto es una opinión personal de Michelle Azuaje, que en la medida en que haya participación humana y que la inteligencia artificial, de lo que hemos estado hablando, es una herramienta, siempre hay alguna participación humana. La dificultad está en que las leyes que nos hemos dado nos piden cosas que no sabemos muy bien cómo cumplirlas. Pero efectivamente es una herramienta, y ahí estamos muy de acuerdo. Sin embargo, como tenemos lo que tenemos, hay que mostrar esa participación humana, pero en cosas concretas. Hice esto, aquello, lo otro, ¿y cómo? Porque ayer, al final, yo no sé si hicieron el ejercicio que les dije, del prompt. ¿Lo hicieron? ¿Sí? ¿Lo hiciste? Divertido, ¿no? Bien. Pero no siempre logramos los resultados deseados, y ahí está la dificultad de demostrar decisiones creativas, libres, que son las que harían que ese derecho nazca en nosotros. Porque la máquina, a pesar de que ayer, por cierto, se comentaba también esa teoría que hay por ahí de darle derechos a la máquina no es sujeto, y nuestro derecho está pensado para proteger al sujeto. ¿Bien? Entonces, cambiar eso, yo no sé si tiene mucho sentido. Yo creo que no, efectivamente, pero entender que esto es una herramienta y que a lo mejor hay otra vía, sí. Pero eso es para la discusión del otro panel, ¿ya? Siguiente, por favor. Seguimos con otros tips. Estamos en un mundo donde, a propósito de los creadores digitales, usamos trabajo de otro. Ya dijimos, la regla general es que el derecho nace en el creador, ¿verdad? Esa es la regla general y tiene todos estos derechos morales y patrimoniales exclusivos. Entonces, si yo no creé algo, ¿por qué, si esa es la regla general, voy a asumir que lo puedo usar así libremente? También lo decíamos ayer, no necesariamente, por ejemplo, porque esto es una práctica muy habitual, porque algo esté disponible en Internet significa que es de todos. Y esto lo aclaro una y otra vez, y se dijo ayer también, porque también les comentaba, no voy a dar nombres y apellidos, pero en un congreso internacional una vez, unos ingenieros decían, que no sé eso que estaba ya en Internet. ¿Y por qué? No, porque estaba en Internet. Entonces no son solo los niños, adolescentes, no. Hay gente adulta que, como el derecho de autor no es obligatorio en ninguna parte, o creo que en ninguna parte, probablemente en algún lugar, pero normalmente no lo es, no lo sabe. Y aunque parece muy obvio, hay que decírselo, porque no lo sabe. Esta persona era una persona profesional que dijo en un congreso internacional eso. Entonces, por eso yo me tomo el tiempo para hablar de lo que parece obvio, ¿ya? Adelante, por favor. Adelante. Lo siguiente, normas aplicables. Esto es muy de profe de derecho. El derecho obliga aunque usted no lo conozca. Eso en castellano, ¿ya? Entonces, tanto para conocer nuestras obligaciones como para conocer nuestros derechos, hay que dominar un marco básico si uno se va a dedicar a algo. Y ese marco básico en Colombia, ¿cuál es? ¿Ya lo saben? Porque yo no soy colombiano. La ley 23, ya lo saben, pero por allá se lo están cuestionando, ¿ya? Vayan a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la página web, la cosa, pero ese es el punto de partida. Y decíamos también, siguiente por favor, que en el caso de Colombia es parte de algunos bloquecillos internacionales. ¿Cuáles? ¿Cuál más? Por ahí van saliendo, ¿ya? Pero por ejemplo, Comunidad Andina. Entonces, bueno, ese es el punto de partida, ahí lo menciono, pero estas leyes tienen sus modificaciones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué necesito ese conocimiento? Bueno, porque uno no puede negociar sin saber sus cartas, sin saber qué puede negociar, porque no es solo tener ahí el trabajo, sino que necesito saber, bueno, y aquí qué puedo ganar, qué puedo perder, etc. Siguiente, por favor. Además, no siempre podemos ver, como les decía, qué es lo que vale y qué no. Cuando estaba hablando Ana Carolina sobre la pandemia, yo recordé lo difícil, y seguramente para ustedes también fue así, lo difícil que fue la pandemia, especialmente para el sector creativo y cultural. Porque claro, muchos viven, y no es una crítica, pero es así, muchos viven en la informalidad y del día a día, y de los eventos, y no tienen cosas formalizadas. Entonces, ¿de qué vivían si no había eventos? Entonces, por eso estos tips son interesantes, ¿ya? Porque resulta que hay trabajo nuestro que puede ser licenciado.
y a lo mejor va corriendo por ahí en el mundo digital y generándonos plata. Puede ser. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué y para qué es importante, aunque uno no sea empresa, o a lo mejor sí, a lo mejor hay algún empresario aquí, sea o no sea, para qué es importante tener una especie, aunque sea, algo cercano a una estrategia de propiedad intelectual, para poder orientar estrategias y necesidades, para no destinar recursos innecesarios, para generar plata, nuevas fuentes de ingreso, y ojo con esto, para obtener financiamiento. Yo no sé aquí en Colombia, a lo mejor me contarán los profesores por acá, pero en Chile, por ejemplo, tenemos los fondos de cultura. Entonces, en los fondos de cultura salen concursos que pueden financiar proyectos audiovisuales, que pueden financiar muchas cosillas. Y yo sospecho que en Colombia hay cosas similares. Y ya algunos la han aprovechado porque están diciendo, sí, muy bien, excelente. Y normalmente para eso se requiere tener cierta forma jurídica o tener un buen proyecto. Si tienes cierta forma jurídica, mucho mejor. ¿Bien? Y además esto nos sirve para facilitar alianzas e internacionalización. María me contaba que estaba vendiendo su libro en Amazon. ¿Verdad, María? Me encantó. Ya, yo también. No es momento de publicidad, ya por si acaso. Y para protegernos legalmente frente a usos indebidos, que es lo más obvio, y por lo que seguramente la mayoría está aquí. Siguiente, por favor. Entonces, para los que no lo saben, pero vi que hay muchos que gracias a Dios sí lo saben, en Colombia, yo no sé si esto sigue vigente, pero sí supe, que había una especie de montón de iniciativas para impulsar lo que se llama la economía naranja, que tiene que ver con las industrias creativas y culturales, ¿bien? Entonces, imagínense un país que se preocupó por crear leyes para favorecer su ecosistema. ¿Lo están aprovechando todos? Algunos sí, por allá no. Entonces tengo algo que decir, muchas gracias. ¿Okay? Bien, siguiente, por favor. Porque ahí que vamos a encontrar incentivos, plata, mecanismos de financiación, orientación, actividades, un espacio para crecer. Entonces ese espacio tienen que conocerlo. Yo les doy el dato, conózcanlo. Los que no lo conocían, pregunten, averigüen, busquen y formalícense. Siguiente. Esto porque si hay un gobierno que tiene claro el valor de su trabajo y ustedes no lo tienen claro, tenemos un problema. Exacto, ¿verdad? Qué bueno que yo lo miento. Entonces, hay que aprender cosas, hay que buscar cosas para poder aprovechar cosas. Siguiente. Vamos por nuestro tercer consejo. Lo hemos dicho porque suena muy poético y suena muy bonito, pero es verdad. La propiedad intelectual es parte de ese fundamento que promueve el progreso de la sociedad. Muchos no lo ven y sobre todo en el mundo digital dicen, ay, si todo lo que está en internet debería ser de todos. Pero todos se atreven, ¿no? Exacto. O sea, tiene cierto sentido en algunas cosas, ¿no? Hay información que es información. Entonces, ok, si hay información, lo decía Ana ayer también, como hay información, todos necesitamos información, no pasa nada. Pero la obra tiene un tratamiento especial y por eso es importante, como terminábamos ayer, que los creadores reciban una compensación por ese trabajo. Así como yo decidí vivir del derecho porque lo de la animación no se me dio. Entonces, bueno, ahí me pagan. Y esto de la animación lo hago por amor al arte, ¿ya? Sí. Siguiente, por favor. Entonces, otros aspectos básicos, esto es más de abogados, ¿bien? Pero para que lo sepan, para que lo tengan en la mente. Siguiente. Hay que conocer algunos aspectos básicos. Bueno, ya dijimos, hay que conocer más o menos la legislación aplicable. Si la conocen bien, mejor todavía, pero no les estoy pidiendo que sean abogados. Pero tenemos que conocer algunos conceptos, como por ejemplo esto, que los contratos contienen obligaciones recíprocas. ¿Ok? Si uno no conoce el valor de su trabajo, va así como, bueno, sí, me llamaron de la editorial, o bueno, sí, me llamaron de no sé qué, y como yo al inicio, uy, hubiese pagado porque me llamaron de allá, pero no, es tu trabajo, te están buscando porque te necesitan, aprovecha eso, ¿ya? Y conversa, porque se conversa, los contratos son acuerdos de voluntades, dicho en sencillo,
Hay unos que tienen más restricciones que otros porque así lo establece la ley, pero en principio tenemos que sentarnos a conversar cosas, ¿ok? Y empoderadamente, si es que aquí esto de la propiedad intelectual lo que nos da es como una especie de poder, como un superpoder, que se ponía por ahí como unos superhéroes, no sé si los vieron, pero es como una especie de superpoder, ¿no? Como que yo hice algo, soy tan genial, no se lo crean tampoco demasiado, pero algo, lo necesario, soy tan genial que el derecho me protege perpetuamente, porque entretengo a la gente, porque los hago felices, porque no sé qué, el derecho me protege, la Declaración Universal de Derechos Humanos me protege. Entonces, hay que analizar alternativas de negociación. No hay que, y esto algunas personas que me conocen y que me han visto comprando en un mall quizás van a decir, oye, qué mentirosa, ya. Pero no hay que desesperarse, hay que negociar, ¿ya? Yo soy mala para regatear, pero hagan como yo digo, no como yo hago. Entonces ustedes negocien, ¿ok? Sepan el valor de su trabajo, sepan que los contratos son acuerdos de voluntades y negocien, analicen, discutan, estén atentos, porque ese es su trabajo. Siguiente, por favor. Y aquí viene lo feo. ¿Es necesario contar con un abogado? Somos un mal necesario. ¿Ya? Ayer les mostré lo que dice la inteligencia artificial, que es el mundo sin abogados, ¿no? Pero contrario a lo que dice la inteligencia artificial, nos necesitamos. Ustedes nos necesitan, nosotros los necesitamos. Y a veces no va a ser posible o necesario, de verdad, contar con la asistencia de un abogado, pero para eso también hay oficinas públicas que dan capacitación, pero para el momento mismo de la contratación, digamos, sí que sería pertinente, necesario o al menos bueno contar con asesoría especializada. Porque, a propósito de los ejemplos que daba Ana Carolina, a un no abogado, a ver si estaban prestando atención, si yo les digo que algo no es fungible, ¿saben lo que es eso? Porque le prestaron atención a Ana Carolina, pero por allá bajaron la cabeza, significa que no. En derecho hay conceptos, hay terminología que es compleja y por eso pasamos entre 5 y 7 años estudiando. Entonces, a veces eso en nuestro imaginario nos hace pensar en burocracia, pero los abogados somos necesarios, somos un mal necesario para algunos, por eso. Porque hay terminología confusa, porque hay cosas en la ley que ustedes no tienen por qué saber, sería bueno que lo supieran, pero aún sabiéndolo a lo mejor igual necesitan al abogado, ¿ok? Entonces, en la medida de sus posibilidades, busquen asesoría. Y esto se los digo porque es muy frecuente la mala costumbre. Ay, pero si hay un montón de formularios en internet. Y es así. La gente dice, ay, si yo tengo esta aplicación que me hace los contratos. Pero es un formato, no está pensado en tu situación, necesitas asesoría. Siguiente. Entonces, ¿qué aspectos mínimos sí deben tener los contratos? Deben tener las condiciones de pago, vamos a empezar por ahí porque es lo más interesante, porque, o sea, podríamos tener otros tipos de contratos que no establecen condiciones de pago, pero si no, ¿para qué vinimos, no? Condiciones de pago. Límites al uso, lo decía Ana Carolina, territorio, duración, porque si esto es una negociación puede que ellos cedan algunas cosas, pero no otras, ¿ok? Entonces, por eso se necesita la asesoría. Formas de explotación de la obra, a lo mejor la puedes usar por aquí, pero no por allá, etcétera, ¿ok? Identificar con exactitud a las personas. Esto se los digo porque de verdad a veces hay mucha informalidad y la informalidad puede traer problemas después. ¿Y cómo reclamamos? Por eso necesitamos asesoría, condiciones de tiempo, modo y lugar. Y bueno, esto era lo primero y lo último, lo más importante. Regalías, honorarios, exactamente, ya estamos despertando, ya así es, las condiciones monetarias, pagos, regalías, etcétera. Siguiente, por favor. Y ojo, porque lo decía ya también Ana Carolina, lo de la asesoría es importante porque, entre otras cosas, porque dependiendo de la obra a lo mejor te sirve una cosa y no otra, ¿bien? Y dependiendo de la legislación también.
Porque, por ejemplo, ya se decía, hay contratos que tienen que ser escritos sí o sí, o que tienen que llevarse a un notario público sí o sí, o algún registro, los contratos propiamente tales, ¿bien? Depende de la legislación. Entonces, si yo no hago eso, a lo mejor después me queda muy complicado reclamar. Y además puede que haya otras consideraciones que no estamos viendo. Nuestro quinto consejo, les decía, cuidado con el humo. Especialmente, ya Ana Carolina me hizo parte del trabajo, especialmente con estas ofertas tecnológicas atractivas. Estábamos hablando de la pandemia y del momento difícil que fue, y se van a encontrar por ahí, a lo mejor, algunos seminarios donde hablábamos de los NFTs. Y sí, ya a algunos les suena, ¿no? Porque ese fue como el gran boom, y esa fue como la vía de escape de muchos creadores. A algunos les fue súper bien, al punto de que un tweet se vendió en $3 millones, creo que fue. A algunos les fue súper mal, porque el que lo compró en 3 millones después no lo podía vender ni en 3.000. Y eso es real, de verdad que lo pueden buscar y es muy triste. Pero hay cosas más tristes todavía. Ya lo dijo Ana Carolina. ¿Qué es un token no fungible? Imaginémonos ese mundo que nos describió ella, un mundo virtual donde se celebran tantas operaciones como las que se celebran en el mundo real, al menos esa es la aspiración. Pero para algunas personas ese mundo ya existe, al menos en su imaginario. Les comentaba que tengo alumnos de 23 años que dicen, profesora, yo vivo en el metaverso, usted no me va a decir a mí que eso no existe. Yo conozco gente por ahí, yo voy a conciertos por ahí, yo hago negocios por ahí, yo veo exposiciones de arte por ahí, entonces usted no me va a decir que eso no existe, porque sí existe, y yo gasto plata, pido delivery, eso existe. Pero teórica y jurídicamente es verdad que no. Pero para algunas personas ahí se celebran negocios. Entonces, las monedas de cambio o las cositas que facilitan las transacciones se llaman tokens. Algunos tokens, lo explicó brillantemente Ana Carolina, por ejemplo, exacto, como las cripto, son fungibles en el sentido de que son sustituibles o intercambiables por cosas del mismo valor. Y otras son no fungibles en el sentido de que se consideran únicas, no intercambiables. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con derecho de autor? También lo explicó muy brillantemente Ana Carolina. Lo vamos a repetir simplemente. Que ahí se encontró una vía de escape porque se decía, bueno, como no puedo salir a la calle, especialmente en la época de la pandemia, yo voy a vender mis piezas únicas a través de los NFTs. Algunos desde este lado creían eso, otros desde este lado creían que efectivamente estaban haciéndose de las obras. Pero si uno viene a las capacitaciones de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pensaría que cuando uno adquiere un NFT adquirió la obra. No, porque Ana Carolina ya nos explicó. Siguiente. Pero no todo el mundo sabe eso. Y de nuevo vamos con el humo, el hype del que hablaba Ana Carolina. Y esto es interesantísimo. Un coleccionista de NFTs se gastó 2.5 millones de euros en un libro de Dune. ¿Ya vieron Dune? ¿La última? ¿Sí? Bien. Y creyó que adquirió los derechos. ¿Bien? ¿Por qué esto es interesante? Porque bueno, yo no tengo 2.5 millones de dólares, lamento decepcionarlos, pero a lo mejor hay gente que está dispuesta a pagar cierto dinero porque cree que va a obtener algo y ese algo no es real. Como decía Ana Carolina, vas comprando una captura, algunos decían que un PDF, otros decían que largas líneas de código. Hay muchas formas de caracterizar esto, pero lo que a mí me interesa muestra que la falta de conocimiento lleva a situaciones muy extrañas, ¿bien? Y muy empobrecedoras, realmente. Entonces, dentro de estas negociaciones que podrían tener, eventualmente también requieren ese conocimiento desde otra perspectiva, desde la perspectiva de usar el trabajo ajeno y por lo tanto saber qué están adquiriendo. Entonces, en este mundo digital hay que tener cuidado con lo que se ofrece, con lo que uno cree que adquiere y con otras cosas que se ven muy atractivas, pero hay que revisar profundamente. Siguiente, por favor. Entonces, para algunos fue algo muy beneficioso esto de los NFT. Yo conocí
artistas digitales que dicen que durante la pandemia vivieron de eso, les fue bien, vendieron sus obras digitales porque hay público para todo, pero hay otros a los que efectivamente no les fue tan bien. Porque tiene sus ventajas y sus desventajas esto de los NFT. Explicaba Ana Carolina también que en el mundo cripto, además de estar esto de las criptomonedas, había otras formas de realizar transacciones, pero lo que se ha visto atractivo también en los NFT, más allá de la comercialización y de la generación de dinero, es, por ejemplo, que sirvan como sellos de garantía, para demostrar cosas, para la trazabilidad, para, según algunos, autenticar las obras en el espacio digital. Y decían por ahí también muchos trabajos para añadir escasez en el mundo digital, porque en el mundo analógico, si hay una pieza única, es una pieza única, pero ¿cómo hago yo que una pieza sea única en el mundo digital? Entonces se supone que los NFTs venían a resolver eso. Siguiente, por favor. Pero más interesante que eso es vincularlo con lo que ya mostraban, que eran los contratos inteligentes. Eso sí que es más interesante. Discutible, pero interesante igual. Porque lo que se vio es que a través de estas figuras en el mundo digital podíamos tener especies de contratos que realmente ni son contratos, ni son inteligentes, también lo dicen muchos los profesores de propiedad intelectual, pero sirven para lo que sirven. Son programas que se ejecutan y para lo que ocurrió una condición, como decía Ana Carolina, y para lo que a nosotros nos interesa es que si esa condición ocurre, se genera platito. Entonces, hay que verlo bien, hay que tener cuidado, hay que informarse, pero esa es una posibilidad en el mundo digital. Y es una posibilidad que, por ejemplo, ha sido explorada por Cedro en España para las licencias de los autores. Por ahí dicen que sí, las conocen, es así. ¿Y qué es lo que facilitan en el mundo digital? Eso, seguir las obras y generar recursos para los autores. Pero eso hay que explorarlo y explorarlo cuidadosamente. De hecho, para quienes les guste leer más profundamente sobre las cosas que escuchan acá, hay un libro blanco sobre blockchain de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que analiza con profundidad los beneficios, pero también los desafíos de utilizar estas tecnologías. Te lo repito porque estás tomando nota. Libro blanco sobre blockchain y propiedad intelectual, en los ecosistemas de propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Si no recuerdo mal, es del año 2021. Y habla sobre esto, sobre los riesgos de los NFT, sobre la blockchain, sobre los riesgos de los contratos inteligentes, y muchos de ellos ya fueron avanzados por Ana Carolina. Siguiente, por favor. Porque si les acabamos de decir que la ley nos dice que ciertos contratos tienen que tener ciertas características, a lo mejor esas características de los contratos inteligentes, y estoy muy seguro que así sea, no estén consideradas o no se adapten a la legislación. Entonces tenemos que entender que puede servir para una cosa pero no para otra. Y por eso de verdad les recomiendo profundamente, si les está llamando la atención esto, leer el libro blanco para que lo entiendan. ¿Ok? Porque por sus características, por ejemplo, podemos dar autorizaciones, podemos dar cesiones, pero algunas según la ley van a tener unos u otros requisitos. Entonces, por eso, al menos hay que conocer cierta información. Siguiente, por favor. Entonces, estos tips, hay cosas mucho más profundas, hay cosas, más cuidadosas de las que podríamos hablar, pero tenemos realmente una audiencia muy diversa. El gran mensaje que quiero darles es que, efectivamente, el régimen de propiedad intelectual es muy diverso. Puede haber especialidades y especificidades que ameriten un tratamiento diferenciado, y eso es así. Por eso se requiere conocer ciertas cosas, porque si uno decidió vivir de esto, va a vivir bien, ¿ya? Y se requiere también buscar asesoría, en la medida de sus posibilidades, cuando haga falta. Porque los derechos de propiedad intelectual, les dije, son como una especie de superpoder, por eso es que a mí me encantaron estas obras, porque es así. Cuando uno los conoce y los empieza a aprovechar, no les voy a garantizar que siempre les va a ir bien, pero al menos uno siente que hizo lo que pudo hacer y lo va a seguir intentando, y va a llegar un momento en que va a funcionar y lo va a aprender a gestionar y va a poder vivir de eso, quizás en mejores condiciones que ahora. Porque, esto no lo digo yo, lo dice la OMPI, nos hacen más fuertes, competitivos, resilientes. Si viene otra pandemia, pero yo tenía un montón de licencias por ahí, no pasa nada, pero ojalá que no venga ninguna pandemia, por cierto.
¿ya? Entonces, por eso es necesario conocer el valor del trabajo y es importante esto de la gestión. Cuando ven por ahí en estos talleres, en los cursos de la OMPI o los seminarios que se ofrecen por ahí sobre gestión de la propiedad intelectual, anótense, ¿bien? Porque ahí les van a decir cómo hacer esto adecuadamente. Por aquí lo dejo por ahora. Muchísimas gracias.